FIFA Móvil. Un juego que tiene bastante de qué hablar, ya sea por los misterios que oculta desde sus primeras versiones, hasta hoy donde nos siguen sorprendiendo. Ponte cómodo y prepárate porque estás a punto de ver, el iceberg de FIFA Móvil, parte 2. Jugadores con ojos blancos. En anteriores temporadas cuando jugabas uno que otro partido, tus jugadores aparecían con los ojos blancos. Esto tiene dos razones, o que ponías el juego a gráficos muy bajos, o que el caché del juego estaba muy lleno y se terminaba bugueando. Ofertas más baratas en Colombia. En el último evento de TOTS, ocurrió un bug, en donde las ofertas del evento eran más baratas de comprar en Colombia a comparación del resto de países. Muchos intentaron cambiarse a este país por medio de VPN pero terminaron baneados. Al final, EA dijo que era un error en poner los precios a la hora de actualizar el juego. Páginas para descargar FIFAs anteriores. Si bien existen varias páginas para descargar versiones anteriores de FIFA Móvil, muchas de ellas contienen virus y troyanos para robarte tus datos, a la vez que no debes ingresar tu cuenta ya que te la pueden hackear. Recompensas de GMR por error. Ya que esto pasó hace poco voy a resumirlo rápidamente. Inicialmente estas recompensas solo les iba a llegar a los que sí jugaron el evento, pero debido a que muchos usuarios comenzaron a quejarse por las recompensas prácticamente basura que te daba el evento de oferta relámpago, decidieron darle a todos excepto a los países donde no estaba disponible el evento. Copias del juego. Esta es una de las copias de FIFA Móvil que básicamente tiene la misma forma de juego y partido a anteriores temporadas de FIFA, como la 17 y 18. Evento TOTS cada vez más pay to win. Debido al éxito y popularidad de sus jugadores, el evento TOTS se está volviendo cada vez más pay to win, ya que son difícilmente nerfeados a comparación de otros, lo cual los vuelve indispensables para jugar cara a cara y ataque enfrentado. El bot del mercado. El mercado está regulado por un bot, para evitar la sobreoferta excesiva, y la manipulación abusiva del mercado. Esto explica por qué hay tres mercados diferentes, ya que si no los hubiera los jugadores free to play dominarían el juego. Pase gratis por error. En uno de los pases de batalla de la temporada anterior, ocurrió un bug en donde el pase de batalla estaba gratis. Muchos intentaron aprovechar el momento para comprar el pase pero EA terminó baneando las cuentas. Al final, dijeron que iba a devolverles las recompensas adquiridas por el pase de batalla, pero muchos no pudieron recuperar sus cuentas. Jugadores que nunca saldrán en el juego. Franz Beckenbauer, ante la presunta compra de votos en la elección de Alemania como sede del Mundial 2006. Michel Platini, expresidente de la UEFA, fue expulsado del fútbol por 8 años por violaciones éticas en el escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate. Iconos en venta. En el FIFA Móvil 19 se podía vender jugadores iconos en el mercado, aunque ahora es imposible ya que el juego vio que rentaba conseguirlos metiéndole dinero al juego. Al principio de ataque enfrentado y cara versus cara te enfrentas contra bots. Esto es muy común en los juegos para que tengas una mejor experiencia y juegues más. Lo malo es cuando te cruzas con la realidad de jugar versus jugadores que juegan a centros, KSI, o lo dejan en automático.
sí o sí tendrás que meterle dinero al juego. Aunque es cierto que el juego se está volviendo cada vez más pay to win, tendrás que tomar una opción, o viciarte todos los días, o meterle dinero al juego. Suárez. En la segunda temporada de FIFA Móvil, se volvió viral un usuario del juego que tenía a Luis Suárez versión Halloween. Muchos pensaron que era un desarrollador del juego, pero lo misterioso es que el usuario era de Argentina, lo cual es imposible ya que la central de EA está en Estados Unidos. Después terminaron baneando la cuenta y no se llegó a la conclusión de cómo había conseguido esa carta. Cuentas con icono al inicio de temporada. Esto casi siempre pasa al reinicio de una nueva temporada cada año, y tiene tres explicaciones. O bien son hackers, desarrolladores del juego, o personas muy adineradas para tenerlo. Hackeo de cuentas. Esto pasa muy seguido cuando quieres comprar una cuenta o vender la tuya, o cambiarla por otra de otro juego, entre otras cosas. Solo les digo que no compartan su correo o contraseña a segundos a no ser que sea un conocido en persona, ya que es muy probable de que terminen estafados y con la cuenta hackeada. Zidane, el Prime más barato. Era posible sacar a Zidane Prime, si completabas todas las misiones del evento de fin de era y comprabas el pase estelar. Zar de Sia. Este jugador fue uno de los más polémicos del juego, ya que sacaron bastantes versiones de él en la temporada 2019, y surgieron muchas teorías, por ejemplo, de que era desarrollador o patrocinador del juego, que era esmote, o que a los desarrolladores del juego les gustaban los negros. Caso Mendy. Benjamín Mendy, campeón del mundo con Francia y actual jugador del City, fue acusado este año por actos de violaciones y puesto en prisión. Se encuentra retirado del FIFA 22 y posiblemente de FIFA Móvil. – 3:33 am. Según dicen en grupos de Facebook, que es más fácil ganar partidos a las 3:33 am, una explicación a esto es porque los jugadores con mayor GRL no juegan a esa hora. Inteligencia artificial en ataque enfrentado. Una explicación a esto es cuando juegas ataque enfrentado y la defensa del oponente juega bastante mejor que tu delantera, le da mejores oportunidades al rival, o cuando ya acabó el partido y el rival aún sigue jugando y al final acabas perdiendo por un gol de diferencia. Comentaristas en las primeras temporadas. En las primeras versiones del juego habían comentaristas. Cabe destacar que en ese entonces el juego era de paga y por razones de que luego lo sacaron gratis los quitaron. Bueno amigos, esta es la segunda parte que hice del iceberg de FIFA Móvil. No olvides dejar tu like si te gustó el video, usa mascarilla y lleva alcohol cuando salgas. Nos vemos hasta otra ocasión.